Al Muy aire. buenos días a todos de nueva cuenta a esta segunda actividad del día de hoy de lo que es el Summit de Propiedad Intelectual y Emprendimiento que organiza el gobierno del Estado de Hidalgo a través del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, el CINOVA, y agradecemos enormemente pues el que nos sigan acompañando en estas sesiones que como ustedes han visto tanto el día de ayer como el día de hoy, pues son sesiones la verdad de muy alto nivel por la calidad de nuestros ponentes, por la pertinencia de los temas que están tocando, que son muy actuales y que nos están, creo que, dando elementos muy importantes para consolidar pues, los proyectos y las iniciativas que desde México y particularmente desde el Estado de Hidalgo se están lanzando en materia de emprendimiento tecnológico, en materia de consolidar un ecosistema de innovación, muy alineado justamente pues, a lo que establece la normatividad internacional y nacional en materia de propiedad intelectual, por lo cual agradecemos enormemente el día de hoy a que Lucas Matías Leitinen esté con nosotros. Él es un especialista ahorita que lea brevemente su reseña, pues se darán cuenta de que pues prácticamente ya toda su vida dedicándose a estos temas, que tiene amplia experiencia en el tema de la propiedad intelectual y su vinculación justamente pues con los procesos de innovación que se dan en una región y particularmente pues en las empresas, ¿no? En los emprendimientos como son los startups. Lucas Matías es especialista en este tema y creo que nos va a abrir el panorama de lo que pues se viene percibiendo en estos procesos que se dan no solamente en México, sino pues en este caso en una región tan dinámica como es Sudamérica y particularmente en Argentina. Entonces, Lucas, muchas gracias por aceptar la invitación, por compartir este espacio con nosotros y con la comunidad emprendedora, investigadores, académicos acá en el estado de Hidalgo y en México, porque no solamente aquí en Hidalgo, sino en varias partes de México nos están siguiendo estas transmisiones. Y pues reconocerte, por supuesto, tu apertura para colaborar con nosotros. Y ya antes de cederte la palabra para tu presentación, me voy a permitir, como decía yo hace un momento, leer un extracto de tu reseña. Lucas Leitinen es un abogado graduado en la Universidad Nacional de Córdoba con honores. Asimismo, ha desarrollado estudios en dirección de negocios empresariales, lo que es el MBA, realizando una maestría en administración de empresas en la Escuela de Graduados de Ciencias Económicas. También ha profundizado sus estudios en propiedad intelectual, obteniendo una maestría en dicha especialidad en la Universidad Austral de Argentina, recibiendo diploma de honor por su desempeño académico. Actualmente es director de la maestría en propiedad intelectual en la Universidad Austral y anteriormente ha sido director del curso de formación de innovación, desarrollo y propiedad intelectual de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba y se desempeña como gerente de coordinación y control de gestión del INCA. Así que como verán, pues bueno, su trayectoria nos marca que está muy vinculado tanto del ámbito académico con el tema de la protección de la propiedad intelectual y pues quién mejor él para que nos hable de estos temas. Lucas, de nueva cuenta, muchas gracias, bienvenido, te cedo las palabras. A nuestra audiencia recordarles que si tienen algún comentario o pregunta nos lo pueden hacer en el espacio destinado para ello quienes estén dentro del Zoom y quienes estén en redes sociales o en la sesión presencial, pues nos los hagan llegar para que se las podamos transmitir a Lucas. Lucas, bienvenido y pues todo tuyo la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso, gracias al Estado de Hidalgo y gracias a todo lo que están realizando justamente para desarrollar la innovación, la propiedad intelectual y el emprendedurismo. Y bueno, y es un gusto estar aquí y compartir con todos ustedes esta hora que vamos a tener dedicada a comprender o a entender un poco cómo funciona y cómo se amalgama la innovación, la propiedad intelectual y la mente de un emprendedor. Quizá a ver, la protección del conocimiento y la protección justamente de la innovación es algo de lo cual nosotros a ver, lo vemos como algo frágil, como algo que la cultura actual nos invita a hacer, nos invita a expresarnos, nos invita a mostrar, y esa cultura de invitarnos a mostrar y hacer deja por ahí puntos flojos que los tenemos que ir trabajando y tenemos que ir comprendiendo para qué captamos ese valor y para qué lo llevamos adelante. En eso, para acompañarme simplemente, para que no me vean la cara y los aburra con mi cara durante una hora, traje una presentación que voy a compartirles. En esta presentación es un camino, un recorrido que vamos a hacer con imágenes y gráficos para entender cuál es el verdadero rol que tiene justamente la propiedad intelectual y cuál es el verdadero rol que tiene no solamente la propiedad intelectual, sino también
cuál es el rol de las startups en este esquema. Y en eso, lo primero que hay que entender es que nosotros vamos a plantearnos esto desde un punto de vista latinoamericano, que es distinto nuestra conformación, nuestra forma y nuestra realidad de Europa, de Estados Unidos, de Asia. Es un punto de vista en el cual tenemos que entender justamente que, a ver, muchas veces los emprendimientos y muchas veces las cuestiones necesitan tener resoluciones prácticas y una forma de resolverse de manera práctica con el auditorio y también no solamente con nuestros públicos, tanto el interno de la empresa, de la startup, como el externo. Y en ese punto de vista vamos siempre a tener esta visión del interno y el externo para entender justamente que vamos a manejar, y las estructuras de organizaciones empresariales han cambiado a lo largo del tiempo, y vamos a manejar justamente cada uno de los conceptos. ¿Por qué? Porque como toda startup, parte como los planos de este arquitecto. Empezamos por un concepto, hacemos algunos ajustes con el cliente, vamos, validamos, después nos ajustamos a la realidad del presupuesto, de lo que podemos hacer, y finalmente terminamos con el proyecto que difiere de aquel concepto original. Entonces, para que no difiera tanto ese concepto original, para que no tengamos justamente y entendamos el paradigma que rige hoy la innovación, vamos a entender justamente que cuando hablamos de innovación, hablamos de poner algo en el comercio, poner una idea en el comercio. Y al poner una idea en el comercio implica justamente llevar y transitar todo un proceso desde el descubrimiento, desde esa gestión de esa idea, desde el nacimiento, la puesta en valor, la puesta en forma, cómo capturar valor y luego cómo llevarlo al mercado. Entonces, cuando hablamos de innovación, lo que hablamos es de comercializar una idea y ser exitoso en esa comercialización de esa idea. Y en ese punto, hoy tenemos en materia de innovación un paradigma que ha cambiado en el mundo. Antes, cada empresa y cada organización querían ser los mejores, y hoy hemos cambiado la mirada, y la mirada que tenemos es que hoy el mundo, nuestra posibilidad es nuestro departamento de investigación y desarrollo, y tenemos que aprender a vincularnos. Quizás la enseñanza más rápida y más sencilla que todos podemos captar es a través justamente de lo que pasó con el mundo, justamente con la pandemia, en la cual distintas empresas que estaban basadas en distintos modelos de innovación se aliaron para obtener una vacuna. Y entonces, al aliarse para obtener una vacuna, dejaron de lado el paradigma de no hacer, el paradigma de no juntarse, el paradigma de no colaborar, sino que empezaron a colaborar. Y allí es donde nosotros tenemos un rol como especialistas en propiedad intelectual, tenemos un rol que tenemos que deducir, establecer y diferenciar, y establecer justamente cuáles son los elementos, cuál es el riesgo aceptado que queremos desarrollar. Porque hoy el mundo funciona de esta manera. Hay ideas, tecnologías que nosotros tenemos, hay un proceso de innovación, y nosotros vamos a apuntar un sector del mercado. Pero eso significa que esas ideas, proyectos, tecnologías que teníamos, pueden dejarse de lado, no es necesario justamente que se desarrollen. Y no, la realidad es que hoy el paradigma es un paradigma de fronteras abiertas, porosas. Quizás todos los proyectos no terminen en nuestro core de negocio, en lo que nosotros queremos hacer. Y quizás estos proyectos terminen justamente en crear valor a través de la red de contactos y a través de la red de vinculaciones tecnológicas que nosotros desarrollamos. Y es por eso que, entendiéndolo de esta forma, pasamos justamente de un modelo lineal a un modelo poroso, de un modelo justamente de innovación cerrada a un modelo de innovación abierta, a un modelo de innovación colaborativa. Que sea colaborativa, y esto lo aclaro, no implica que no exista la propiedad intelectual, no implica que sea gratis lo que se establezca en la innovación colaborativa, no implica justamente que no haya un capital de riesgo, no haya una inversión, y tampoco implica justamente que yo no pueda gestionar esos derechos con mayor cantidad justamente de herramientas. Entonces, aquí es muy importante la parte contractual, es muy importante las asociaciones, y es muy importante entender el contexto. Mis competidores, mis proveedores, también mis clientes y también mi público interno, mis investigadores, mis desarrolladores, mis departamentos. Entonces, investigando en ese cuadrante y desarrollando en ese cuadrante, tenemos que partir de la base que hoy vamos a ir hacia un fenómeno justamente de innovación abierta.
Y este fenómeno de innovación abierta hace que nuestra vigilancia tecnológica, hace que que nuestras redes de alerta tengan que ser justamente un proceso que, en vez de excluirse mutuamente, confluyan para que podamos justamente generar distintos espacios y estos espacios podamos transitarlos para lograr el éxito en el mercado actual que tenemos, en generar un nuevo mercado o en otros mercados, o generar otros organismos o microorganismos dentro de nuestro ecosistema que nos permitan justamente llevar adelante esto y generar una comercialización adecuada. En este paso, a mí me surge justamente plantearlo esto como una idea de una ruta, y una ruta en la cual hay que entender primero, esto parte de entender nuestro propósito en nuestro proyecto, en nuestra startup, entender el propósito, hacia dónde queremos ir, qué queremos capitalizar y cómo lo queremos realizar. Entender luego ese modelo de innovación, entender que hay riesgos en la realidad y esos riesgos, cuántos estamos dispuestos a aceptar. Y además de eso, entender el proceso, cómo se dan cada una de las fases de un modelo de innovación. Con esto lo que les quiero decir justamente que acompáñenme, vengan que vamos a indagar y a desarrollar de qué estamos hechos, cuál es nuestro propósito y cómo entender nuestro modelo de innovación. ¿Por qué? Porque hoy, como les dije, el presupuesto de innovación es de innovación abierta. Pero, para ello se necesitan conocimientos prácticos, se necesita investigación, se necesita desarrollo, se necesita financiación. Y en este caso la propiedad intelectual es el soporte de esa financiación. ¿Y por qué existe la propiedad intelectual? Y aquí me detengo en un concepto, porque muchas veces cuando se habla de innovación abierta parece una idea lejana hablar de propiedad intelectual, hablar de protección o hablar de captación de valor. Porque la propiedad intelectual existe como un motor de un desarrollo innovativo y además existe justamente porque promueve el progreso y la mejora de la calidad de vida. Y al promover el progreso, lo que hace justamente es promover justamente las condiciones esenciales para que exista la innovación. Me premia por esa innovación, pero yo no me quedo allí, sino que quiero seguir trabajando y mejorando y llevando adelante esto. Obviamente que puede existir innovación sin propiedad intelectual, pero nunca va a existir propiedad intelectual sin innovación. Y este es un concepto clave que tenemos que comprenderlo. Y tenemos que comprender justamente que hay distintos modelos de innovación, pero para hacer un repaso necesario de la gestión, tenemos que pararnos en el centro y de ver justamente qué va a jugar y cuál es el ambiente en el cual van a jugar cada uno de estos derechos. Va a ser importante siempre la marca, va a ser importante la gestión de las patentes, los secretos comerciales, el derecho de autor. Miren, recién cuando realizaban la introducción, escuchaba atentamente al orador y decía y señalaba algo que es cierto, que es necesario justamente en nuestros países aprender un poco a desarrollar, aprender un poco a llevar esto adelante y a entender, si se quiere, el contexto. Y entender este contexto implica en qué potencialmente somos importantes o en qué potencialmente tenemos futuro. Y Latinoamérica, México no es la excepción, es más allá de los avances y los desarrollos que tienen, Latinoamérica tiene la gran oportunidad de cara al futuro de desarrollarse justamente en hoy habilidades que requieren, o lo que se denomina habilidades blandas, o industrias soft. Y no me refiero solamente a software, sino industrias soft requieren poca inversión en capital de trabajo, poca inversión en maquinaria, en infraestructura, sino que requieren, por el contrario, de un desarrollo y una gestión que implique justamente llevar adelante la protección adecuada de cada una de los elementos que forman parte de ese proceso. Y hoy tenemos un gran potencial en lo que es la gestión de los derechos de autor a través del software, a través justamente del desarrollo de modelos como pueden ser la industria audiovisual. También tenemos gran potencialidad a través de los productos culturales y a través de y esto forma parte del fenómeno de la globalización,
de exaltar nuestros localismos, nuestras culturas. Fíjense con lo que pasó con la película Encanto, por ejemplo, que representaba la realidad colombiana. México explota su cultura a través de sus conocimientos tradicionales. Entonces, entendamos qué modelo queremos, cuáles son los derechos que queremos proteger, porque aprender ese modelo de innovación de la organización o de la institución o del startup va a trazar una mejor estrategia de protección. Y eso implica tener inteligencia tecnológica. ¿Y esto qué quiere decir? Hay que adaptarse a un contexto en particular. Y adaptarnos a un contexto en particular requiere justamente de que hay que vigilar a clientes, a proveedores, de que hay que ver qué necesitan, cómo es el desarrollo y cómo se integran en nuestra cadena productiva. Hay que ver cómo van los avances tecnológicos y cómo yo, con mis productos, con mis servicios, me puedo adaptar a esos avances tecnológicos. Hay que entender los aspectos del entorno que les decía recién, las oportunidades que brindan y que han brindado a lo largo del tiempo, entender el entorno social, entender el aspecto y entender justamente que hay algunas cuestiones legales, sociales, políticas, medioambientales que van a favorecer el desarrollo de determinadas industrias y el desarrollo de determinados emprendimientos. Y ver cuáles son mis competidores y desde ese punto de vista cuáles son los productos sustitutos, los mercados potenciales, etc. Eso implica entender el modelo de negocio que yo quiero llevar adelante y tenerlo claro. Por eso, primero definir el modelo de negocio. Eso me va a permitir definir un modelo de tratamiento de la innovación y definir mi modelo de captura de valor. Esto me va a llevar a decir, la propiedad intelectual, la organización y la innovación en esta organización, la voy a gestionar de esta manera. Entonces, a ver, ¿el modelo de negocio me va a definir todo? No. Me va a definir todo el modelo, cómo quiero tratar la innovación, y si yo no sé el modelo del negocio, difícilmente. Y me va a definir el modelo de negocio, el éxito, la rentabilidad, el retorno de esa inversión. ¿Me lo va a definir justamente solamente el modelo de negocio? No, me lo va a ayudar el modelo de innovación y va a ayudar el protagonismo y el modelo de gestión que tiene la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque existían diversos modelos de gestión y existen diversos modelos de gestión. Pasamos de modelos, a ver, que estaban entendidos, y disculpen que vuelva para atrás, pasamos de un modelo justamente entendido de forma lineal, como este que está expresado, que teníamos por un lado la propiedad intelectual como un conductor que tiene un efecto económico y que permite ayudar al retorno de la inversión. Pero tengamos en cuenta que existen otros fenómenos, existen otros paradigmas y existen otras formas de retornar a la inversión. Y estos paradigmas requieren justamente que comprendamos qué tipología de empresa queremos ser y cuál es nuestro esquema de armado desde el punto de vista de una startup. Nosotros no nos vamos a centrar tanto en la experiencia del usuario, sino simplemente vamos a ser los más baratos del mercado. Vamos a intentar diferenciarnos un poco de la competencia, pero hacer más o menos lo mismo. Vamos a ser líderes seguidores en la industria, o vamos a segmentar, buscar exclusividad, o vamos a hacer, o vamos a manejar los mejores costos de producción. Lo que queremos decir y lo que les quiero decir es, hay que orientarse y hay que entender cuál es nuestro modelo de negocio para entender cómo llevamos y cómo distinguimos justamente a cada uno de los elementos que vamos a proteger. Ustedes me dirán, ¿y todo esto qué tiene que ver con la propiedad intelectual o cómo se desarrolla? No, porque siempre nosotros empezamos, y todo emprendedor cree que es dueño de una idea brillante. Todo emprendedor cree que es dueño va a ser el próximo Mark Zuckerberg, Steve Jobs y demás. Y no hay que desmitificar dos cosas. Primero, que no todos van a tener el mismo éxito comercial, que no todos tampoco van a llevarlo de la misma manera, y que muchas veces una idea simple puede generar un gran modelo de negocio. Y teniendo en cuenta esto, hay que analizar justamente nuestra cultura, nuestras formas, y cuáles son las ideas simples que por ahí justamente llevan a la protección y al desarrollo de la propiedad intelectual. Recuerdo dos casos, uno de Perú y otro de Argentina. El del Perú, un señor que obtuvo una patente del Indecopi,
que desarrolló una serie de precintos inviolables para containers. Él trabajaba en la aduana, estaba vinculado a eso, y vio la problemática de los containers, la apertura y demás, y desarrolló una serie de precintos inviolables. Y el modelo argentino es mucho más simple. Imagínense, ustedes todos han visto un señalador un señalador justamente de libros, que es una especie de hojita de papel en la cual uno lo deja para marcar la página, siempre y cuando, claro, no tenga un ebook. Pero imagínense eso, antes de la existencia o la difusión de los ebooks y demás. Imagínense que a alguien se le ocurrió que esa hojita de papel, que era una simple hojita de papel, tenía un doblez arriba y de los dos lados tenía un imán. De manera que se marcaba la hoja, la sujetaba y demás. Bueno, eso que parece tan simple es un producto que se patentó, que está patentado en más de 20 países, que recibió la medalla dorada de la invención de la OMPI, y es un modelo que nació en una imprenta por una necesidad básica de atender a una problemática. Lo que les quiero decir es, entiendan cuál es el modelo de negocio y van a entender cómo proteger la propiedad intelectual. Van a entender y tienen que incorporar en ese modelo, y no con el clásico análisis del FODA y demás, sino cómo piensa la mente de un emprendedor. ¿Y por qué? Porque cuando piensa la mente de un emprendedor, lo que piensa justamente es, mira 4 ejes, o mira primero la competencia, mira lo que está en el entorno, mira las potencialidades comerciales y también las potencialidades tecnológicas. Y en esto lo que hace es intentar ver eso y llevarlo adelante. Y lo primero que genera es una muestra de viabilidad de su producto. Y cuando genera esa muestra de viabilidad o el mínimo producto viable, comercializable para buscar inversores, deja de lado muchas veces la propiedad intelectual y la protección en el marco de la potencialidad de eso, deja de lado muchas veces la protección de esa muestra. Y eso no quiere decir justamente que nosotros intentemos apropiarnos absolutamente de todo, sino simplemente de que entender que las reglas de mercado hacen que las ideas no sean de nadie, y es la manifestación formal de esas ideas la que nosotros protegemos. Y esa manifestación formal se da en un registro de una marca, se da en la protección por derecho de autor, se da también en una solicitud de patente y en la obtención de título de patentes, y se da también justamente en generar los protocolos, las medidas de hecho, para que la comunicación y la información fluya de manera secreta en una organización. Entonces, el mundo ha cambiado y se ha acelerado este cambio en medio de la pandemia. Y fíjense que tenemos distintos tipos de organizaciones y distintos tipos de esquemas de innovación abierta. Y hoy las industrias se hacen cooperativas, colaborativas entre ellas. Y no solamente lo hacen las empresas dentro de ellas, sino con fuera, con los competidores y demás. Y eso es necesario justamente que entendamos que, hoy se arman redes de innovación, y estas redes de innovación permiten justamente mejorar los desarrollos de investigación y desarrollo, mejorar la comprensión de los mercados, favorecer la transferencia de tecnología, favorecer la gestión de licencias y favorecer la generación de empresas y, no solamente la generación de empresas, sino mayor información y circulación en las redes. Y con esto les quiero traer un ejemplo que, como les decía, sucedió en la pandemia. Ustedes todos conocen la vacuna AstraZeneca, algunos habrán sido inoculados con ella, otros no, pero es un modelo de innovación abierta. Fíjense allí en la imagen, la Universidad de Oxford, estamos hablando de un instituto de la Universidad de Oxford que es un centro de propiedad intelectual que es Oxford University Innovation, que ha generado justamente y licenció parte de su investigación a una empresa de Pacitech, que le permite justamente desarrollar todo lo que es vacunas y demás a través del área de ciencias de la innovación de Oxford. Y esto le permite justamente, ¿y cómo se financia esto? Se financia con el aporte, no solamente de dinero público, sino el aporte de distintos inversores que vuelcan su capital en esa startup, y esa startup participa del proceso de innovación de Bacitech. Esto hace que luego de haber
obtenido el desarrollo de la vacuna fue el licenciado AstraZeneca, y AstraZeneca permitió hacer la distribución global de esta vacuna, teniendo más de 270 contratos de innovación, desarrollo y de gestión de la propiedad intelectual. Con esto lo que les quiero decir es, miren justamente que en un modelo como en la industria farmacéutica, que era absolutamente cerrado, un modelo en el cual era absolutamente, de fuerte protección, hoy es un modelo que permite justamente abrirse y que permite ser gerenciado y gestionado a través justamente de contratos de licencia, que permite gestionar la propiedad intelectual a través de no solamente de contratos de licencia, sino de distribución comercial. Y por sobre todas las cosas, entiende esto que es lo que vamos a hablar y es lo fundamental y es lo que quiero que se lleven de esta charla, que es la teoría del riesgo aceptado. ¿Cuánto estamos dispuestos a no hacer? Y esa es la primera pregunta que se tiene que estar realizando un emprendedor. ¿Cuánto estamos dispuestos a no hacer para perder mi negocio? ¿Cuánto estamos dispuestos a no realizar, a no proteger para perder mi negocio? ¿Cuánto estoy dispuesto a dejar de captar de valor del mercado? ¿O cuánto estoy dispuesto a no colaborar y no entender justamente cómo lo voy a llevar adelante? Y esto que parece justamente como cuando vamos a cruzar una calle y vemos el semáforo de los peatones, o estamos en un auto y vemos el semáforo y nos permite avanzar, nos permite tener precaución o detenernos, hay que determinar y hay que analizar, y ese análisis tiene que ser intensivo en cada uno de los componentes de riesgos que esté presente en el modelo de negocio. Y hay que evaluar todas las rutas de protección posibles. ¿Por qué? Porque muchas veces, esto depende de los distintos países, la protección o las formas de protección o la aceptación ante los tribunales de esa protección no es la misma. Entonces, en algún país me va a convenir justamente obtener una patente, en otro un modelo de utilidad, en otro utilizar un mecanismo de algún tratado internacional, como el PCT o como el Protocolo de Madrid o el de Singapur para materia marcaria o de patentes. Y evaluar en la correcta ruta de protección me permite justamente evaluar hasta dónde quiero llegar, en qué circunstancia y bajo qué perspectiva. Y esto, que yo digo hacia dónde quiero llegar, empieza justamente a meterse en esta ecuación los elementos que componen este riesgo aceptado. Y el primer elemento es, hay un cuadrante en el cual yo tengo que tener presencia justamente y entendimiento de, primero, cuál es mi acervo inventivo y cuál es mi desarrollo y mi acervo inventivo, cuál es mi público interno, es decir, cómo voy a manejar la relación con investigadores, trabajadores, desarrolladores, van a formar parte de la empresa, se van a asociar, van a tener un contrato de relación de dependencia laboral, qué es de ellos y qué es mío. Voy a tener que analizar el público externo y cómo voy a manejarme con distribuidores, con licenciatarios, cómo van a ser las relaciones, cómo voy a tener uno más por región, uno por país, cómo voy a gestionar eso y cómo voy a gestionar esa complejidad. Y también ver los competidores, qué están haciendo mis competidores y cuál es su estrategia de innovación. Y allí es donde tienen que tener inteligencia competitiva. Es ver qué vigilancia tecnológica, qué hay, qué contexto hay, cómo se observa ese contexto y cómo lo llevo. ¿Por qué? Porque me va a permitir entonces eso, identificar cuáles son los activos intangibles, qué forma de protección yo tengo y qué forma de explotación y exploración tengo de esos activos. Porque me va a identificar cómo esa idea que yo protejo a través de propiedad intelectual llega al mercado y se comercializa, y me va a permitir justamente establecer como en un semáforo, cuáles van a tener un riesgo probado, cuáles tienen una probabilidad de riesgo futuro por la evolución de los competidores, por el mercado, por el comportamiento de los usuarios, y cuando hay una inexistencia de riesgo, proteja o no proteja, el riesgo va a ser inexistente. Yo, teniendo en cuenta esa distribución, esa mecánica de distribución y algo que se puede hacer de manera rápida y sencilla, puedo entender que algo que es muy simple en economía, que es que todo tiende en un momento a un rendimiento decreciente. Entonces puedo manejar mi estrategia de innovación y mi línea de desempeño de la tecnología.
Y en el momento de madurez de un producto, en el momento de madurez de un servicio, ahí sí hacer un salto innovador que me permita entender y mejorar. Y algo que hay que entender y mejorar es que nada que no se mida me puede llevar al éxito, y es necesario tener datos, es necesario que las cosas se midan, y es necesario aprender a gestionar los datos y a aprender a gestionar la incidencia de eso que quiero realizar. Y esto, ¿por qué? Porque hay que necesariamente entender que minimizando los riesgos me va a permitir justamente volver a innovar, anticiparme a la realidad y animarme a cooperar con otros para potenciar y para mejorar mi situación en esa realidad. Con esto lo que les quiero decir y la forma en que les quiero hablar y hoy cómo les quiero dar cuenta de ello, es que entiendan que debo no solamente conocer el modelo de innovación, sino también conocer y fundamentalmente qué estoy dispuesto a dejar de lado y que no va a influir en ese modelo de innovación y que estoy dispuesto a no proteger. ¿Por qué? Porque si yo entiendo esa circunstancia, entiendo también cómo voy a utilizar estratégicamente los derechos de propiedad intelectual para hacerlos captar el mejor valor posible y a identificar justamente una clara estrategia de protección, exploración y desarrollo de la propiedad intelectual. Porque la propiedad intelectual es un proceso, y ese proceso arranca justamente con una identificación, arranca con un análisis innovativo de, si se quiere, qué voy a proteger, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a llevar adelante, qué tengo que tomar, qué tengo que evitar. Y es necesario gestionar una política, un procedimiento, campañas de concientización. Tengan en cuenta que muchas veces la publicación anticipada genera cuestiones en relación a las patentes, por ejemplo, con la novedad. También es necesario indagar cuáles son las divulgaciones que se ha hecho de esto, cómo se ha mostrado ese producto, cómo se ha mostrado esa innovación, y evitar justamente que nos gane el ego, que nos gane la idea de que nosotros tenemos que mostrar y vamos a ser los mejores y lo vamos a desarrollar de esa manera. Este proceso me lleva a decir justamente que partimos de esa innovación, vamos a hacer un análisis de esa factibilidad de la tecnología para luego implementarlo y ver los cursos de acción y de desarrollo. Con esto, lo que les quiero esbozar y decir, en cierta forma, es tengamos presente y tengamos en cuenta qué modelo queremos, cómo lo queremos llevar adelante, porque cuando tengamos esto, vamos a entender y vamos a entender la cabeza de un emprendedor. ¿Y cómo vamos a entender la cabeza de un emprendedor? Y la vamos a entender de la siguiente forma. Vamos a entender a que hoy un emprendimiento, y aguárdenme un segundito, que vamos a compartir correctamente la presentación para que no tengamos dificultad, y disculpen que la desprolijidad. Vamos, como les decía, vamos a entender cómo se puede justamente entender de esta fase del riesgo aceptado, cómo se puede crear, medir y aprender de eso. Empezar justamente a proteger la propiedad intelectual antes para saber cómo lo voy a llevar adelante. Tengan en cuenta que hoy muchos emprendedores funcionan con este método, digamos, que es un método en el cual me permite generar ideas, construir algo rápido, construir este producto mínimo, llevarlo al mercado, sacar datos, aprender del error y volver permanentemente sobre el mismo círculo. Identificar cada uno de los aspectos, utilizar un método de negocio de Canvas, es decir, identificar cada uno de los aspectos claves del proyecto, desarrollarlo, y una vez que lo desarrollamos, lanzarnos al éxito e intentar justamente lograr trascender. ¿Cuál es el problema de esto? Es que esto parte de un producto mínimo viable que traduce toda mi inteligencia comercial y traduce todos los aspectos claves de mi negocio. Y cuando traduce todos los aspectos claves de mi negocio, si yo posiciono esto en el mercado,
me va a generar otra posibilidad y otro desarrollo y otra gestión a futuro, que es que me voy a exponer ante mis competidores. Y si yo no tomo las estrategias, no tomo justamente una consideración y no tomo algo en gestionar y desarrollar esto, puedo ver qué debería tener, qué podría tener válido permanentemente y demás, me sobreexpongo a no captar ese valor. Entonces, les propongo en todo caso adaptar el método Canvas y adaptar ese método a la idea de la propiedad intelectual. Y entender justamente 3 columnas básicas. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es mi deber de protección? ¿Y cuál sería mi ideal? Es decir, lo que me va a permitir ver a futuro, planificar y evaluar justamente mis opciones y alternativas. En cuanto a la causa, ¿a quién se protege? ¿Qué quiero proteger? Y también, ¿por qué lo quiero hacer? Que se pueden llevar adelante, entendamos que en modelos de innovación actuales, como el latinoamericano, participan no solamente los privados, no solamente las corporaciones, sino que también participa y tiene un rol fundamental y dinámico el Estado. ¿Y por qué digo que tiene un rol dinámico y fundamental el Estado? Porque el Estado es el que ha invertido en unidades de vinculación tecnológica. Estas unidades han vinculado y han permitido justamente desarrollar y gestionar y desarrollar esto en el ámbito de la propiedad intelectual, pero no solamente lo ha permitido desarrollar en el ámbito de la propiedad intelectual, sino una verdadera red de innovación. Evidentemente, los emprendedores, a ver, hay un menosprecio por la idea de la propiedad intelectual, entendiendo justamente que lo imperante es la búsqueda de alternativas, la búsqueda de desarrollo, la búsqueda de el compartir permanentemente. Evidentemente eso no es, lo que nos va a generar y lo que nos va a potenciar, sino lo que va a potenciar un emprendimiento, lo que lo va a hacer perdurable en el tiempo, lo que le va a dar escalabilidad y posibilidad de escalabilidad es la protección a través de las marcas, la protección del derecho de autor, de las patentes y la protección justamente de todo ese modelo de innovación que me permita establecer y generar un verdadero modelo de gestión. ¿Se puede adaptar? Sí, se puede adaptar a un contexto como el que está actualmente, y en este contexto nos permite adaptarnos a un contexto abierto, generar contratos, generar una red de protección y generar justamente una red en la cual todos nos vinculemos y se puedan vincular horizontal y verticalmente competidores, empresas y hasta usuarios. Y en el caso de los usuarios, y con esto cuento corto, me voy despidiendo un poco o me voy justamente quedando abierto a las preguntas de cada uno de ustedes. La empresa Lego, que ustedes todas la conocen, empezó o hizo algunas de sus colecciones por ideas de sus usuarios o por sugerencias de sus usuarios. Y utiliza un modelo de innovación abierta con el usuario. ¿Cuál es el problema en organizaciones tan desarrolladas o en startups? Cuando uno utiliza modelos de innovación abierta cada vez más abiertos, está cediendo poder. Y al ceder poder, cede poder de decisión y cede poder justamente de control. Y eso puede ir muy bien con algunas personalidades o no, e implica toda una adaptación organizacional. Al implicarse esa adaptación organizacional, ese desarrollo, esa gestión y todo eso que se lleva adelante, es necesario también entender y es necesario comprender en sí mismo que no se puede llevar adelante o gestionar o cogestionar o desarrollar algo si uno no está adaptado a ese modelo. Y si uno no está, no tiene no solamente la adaptación, sino uno no tiene, si se quiere, si no tiene justamente el aprendizaje necesario para perderle miedo a ese modelo de innovación. Lego se animó, generó un modelo de innovación abierta y como resultado las nuevas colecciones
del ego, parten de muchas de ideas de los usuarios. Eso implica realizar inversiones, contribuir con ese desarrollo, tomar riesgos. Lo mismo le digo a ustedes, si van a emprender, si lo van a hacer en un marco, en una competencia, en un desarrollo, aprendan justamente a evaluar sus condiciones, evaluar su modelo de innovación, evaluar el modelo de innovación que quieren desarrollar y llevar adelante, y tener en cuenta esta idea de riesgo aceptado, es decir, que sí o sí debo proteger para captar valor y para tener un modelo de gestión eficiente y eficaz desde el punto de vista de la propiedad intelectual, y cuáles no tengo que captar ese valor, no es necesario porque no forma parte de mi negocio, pero sí le puede ayudar a captar valor a terceros. Entonces, sí me permiten licenciar este conocimiento, gestionarlo y partir justamente de otro esquema y otro desarrollo. Con esto, lo que les quiero dejar en claro de esta charla es que hay espacio para las startups, sí. América Latina es un espacio espectacular para las startups, es espectacular en materia de biotecnología, de industria farmacéutica, es espectacular en materia de software, industria de la moda asociada a los conocimientos tradicionales y a la cultura, y es espectacular justamente para llevar adelante esto. Necesitamos tener disciplina en nuestros modelos de protección, en nuestros modelos de gestión de esa protección y en cómo nosotros lo llevamos adelante. La propiedad intelectual no está disociada de la innovación, es el motor de la innovación. Captar valor nos permite justamente seguir innovando, y las sociedades más tecnológicas y mayores en cuanto al desarrollo de la innovación ponen y llevan adelante la protección de la propiedad intelectual. Esa es la realidad. Con esto ha llegado al final mi exposición, cumpliendo a rajatabla un poco con el tiempo que me habían asignado. Quedo abierto a las preguntas por parte de ustedes y a cualquier interrogante que tengan. Muchas gracias, Lucas. Tenemos una pregunta de nuestro auditorio que dice, ¿qué impide una dinámica de mayor innovación en América Latina desde tu perspectiva? A ver, desde mi perspectiva, viéndolo al día de hoy, creo que muchas veces tenemos regulaciones que no van de la mano de fomentar el desarrollo de la innovación. Tenemos esquemas en fase primaria de desarrollo. Tenemos algunos esquemas desarrollados como el de México, el de Argentina, Chile y demás, en la cual hay una fuerte participación del Estado a través de distintos programas. Pero quizás nuestro componente principal no sea ni la cultura, no sea ni la cuestión, de la carencia de ideas y demás, sino sea la disciplina en construir paso a paso, día a día, esta cuestión de la innovación, y por sobre todo también la idea de captar inversiones y de generar justamente y motorizarlas. Tenemos mucho por aprender, pero tenemos mucho potencial. Yo me preocuparía si no tuviéramos ese potencial. Y la verdad es que tenemos mucho potencial para aprender y para desarrollar, y para llevarlo adelante y gestionar justamente el desarrollo de la innovación. Tenemos que trabajar en 3 ejes fundamentales. En primer lugar, generar los programas para que exista ese capital emprendedor. Y eso es a través de incentivos legales, tributarios, fiscales. Tenemos que trabajar a través también de generar infraestructura desde el punto de vista del Estado para atender ese capital, o hacerlo a través, en la parte de ciencia, con los ministerios de ciencia, con las unidades de vinculación, o como SIGNOVA, con infraestructura que fomente, desarrolle y gestione esa innovación, o al menos acompañe a los que gestionan la innovación y lo acompañen decididamente.
Y por otro lado, a los empresarios consolidados y a las empresas consolidadas que aporten justamente a desarrollar o a generar ecosistemas que contribuyan con esto. Esos serían más, a ver, los limitantes y quizás los 3 sectores que tenemos que integrar en materia justamente de desarrollo de innovación. Muy bien, Lucas, pues creo que ha sido una respuesta clara y extensa respecto a los retos que tenemos en la región para impulsarlo. También nos dice Maggie Trejo que si podías señalar cuál es el nombre del esquema que mostraste en el MVP. ¿A cuál de todos los esquemas? Bueno, nada más puso así dentro de los comentarios. El esquema, a ver, el Ajá. esquema que utilicé, uno es el esquema tradicional de modelo de innovación, es el esquema de Chess Group, en el cual ustedes lo van a poder encontrar directamente en Internet, que es el modelo de innovación abierta. El segundo esquema es el modelo tradicional de gestión de propiedad intelectual, y el último esquema no tiene una imagen, pero es el modelo de Canvas de propiedad intelectual, que cualquier cosa tiene mis datos la organización, entonces lo puedo compartir, no hay ningún problema. Muchas gracias, Lucas. Yo creo que cualquiera de esos era, y te agradecemos, por supuesto, también la oportunidad de que lo podamos compartir. Miguel Ángel nos dice, desde su experiencia, ¿cuál considera que es la ruta más óptima para que los inventores consigan el capital o bien trasladen los derechos de sus invenciones o se asocien para empezar a producir y generar ganancias? Yo considero que, a ver, en primer lugar, la ruta óptima es entender, a ver, qué querés hacer y cómo querés hacerlo. Y para entender el qué querés hacer y cómo querés hacerlo, tiene que partir de la base de conocer bien cuál es tu core de negocio y qué es lo que vas a llevar adelante. Eso por un lado. Por otro lado, modelos de captación de valor hay miles, pero quizás en materia de ciencia técnica y de transferencia de tecnología, el más inteligente sea ir desarrollando las muestras, los objetivos, el producto, pero también ir protegiendo cada una de esas fases de desarrollo y de gestión. Identificar qué derecho puede protegerse, cómo se puede desarrollar esa protección, si es un derecho de autor, si es una marca, si es una patente. Tener en cuenta que muchas veces llegar a la protección tarda un tiempo, entonces también eso me permite. Y por otro lado, entender que muchas veces es necesario generar esa protección, pero generarla para vendérsela a terceros, simplemente para, a ver, generar algo que es viable, pero escalable por otros. Y no hay que perder de vista esto. No hay que, a ver, tenerle miedo, animarse a tener una relación con un tercero, con una empresa más grande, o formar parte del capital de innovación de esa empresa. Y muchas veces lo primero que se va a fijar un inversor es cómo va a proteger o cómo va a captar valor. Y los derechos de propiedad intelectual son un indicativo de esa captación de valor. Entonces, ver cuáles van a ser mis mercados meta, dónde se va a desarrollar el producto, protegerlo en los principales mercados, me va a permitir justamente estar más cerca de un modelo de gestión de innovación mejor y más desarrollado. Muy bien, Lucas. Creo que ese es un gran tema, sobre todo porque de repente, pues los inventores, los creadores, los emprendedores tienen pues temor, ¿no? De perder de alguna manera, bueno, su invención, o bien si es que la transfieren, pues no obtener, ¿no? El valor real que ellos esperan o que ellos creen tener, ¿no? Siempre hay esa disyuntiva y por supuesto que es un tema de evaluación y de proyección, pero bueno, en ese sentido, lo que tú recomiendas, bueno, pues creo que es el camino que deben de seguir. Una última pregunta que te plantean, Lucas, es ¿qué perfil tú ves más viable para un emprendimiento? El hecho de que alguno de los integrantes del equipo de emprendedores tenga conocimiento sobre este tema, o mejor que busquen un tema de asesoría externa que los pueda orientar
Es decir, que no se busquen profesionalizar internamente, sobre todo cuando va el emprendimiento en etapas tempranas, o bien sí crees que sea importante que alguno de los integrantes sí tenga un conocimiento o solidez más importante respecto a estos temas. Eso va a variar de acuerdo a las industrias y de acuerdo a la permeabilidad de cada sector, ¿no? Hay algunos sectores en los cuales es imposible emprender si uno no tiene conocimiento de la industria o conocimiento del desarrollo. Digo, no me imagino a alguien que no sea desarrollador de software o que no sea justamente ingeniero en software o que no tenga conocimientos de programación, intentando justamente ponerse detrás de. Obviamente que uno puede hacer el outsourcing de todos los servicios, pero cuanto menos conoce, menos uno controla. Esto es como, como cuando se dice en criptomonedas, si no es tu billetera, no son tuyas las criptomonedas. Bueno, aquí pasa lo mismo. Cuanto menos conocimiento uno tiene, menos justamente tiene posibilidad de desarrollar o tener una visión de futuro, saber dónde va la industria, saber cómo va desarrollando. Entiendo que eso depende de la variabilidad y depende justamente de cada sector. Hay sectores que tienen un conocimiento mucho más blando y es más asequible, pero hay otros sectores en los que no. Es necesario justamente entender la problemática y entender la complejidad del problema. Y para eso hace falta leer, hace falta estudiar, hace falta horas de sumar a un proyecto. En el mundo anglosajón se dicen que se necesitan 10.500 horas de sacrificio para obtener justamente un negocio que se pueda llevar adelante. Bueno, en esto se exige en algunos sectores mucho conocimiento. Y mucho conocimiento, ¿por qué? Porque los sectores vinculados a la ciencia, la tecnología, la innovación, requieren un conocimiento que nos permitan obtener un océano azul, que es muy difícil de encontrar en sectores que están cada vez más, investigados, desarrollados y demás. Por eso ese es un poco lo que hay que tener en vista y lo que hay que tener en miras, ¿no? Muy bien, Lucas. Pues sí, creo que es importante la formación y el conocimiento de la industria y, por supuesto, de los temas como se mueve la propiedad intelectual. Creo que son todas las preguntas que hemos recibido hasta el momento y por eso pues concluiríamos con esto la charla, agradeciéndote mucho de nueva cuenta, Lucas, la posibilidad de que nos compartieras esta presentación acerca de las relaciones que existen entre la propiedad intelectual, el emprendimiento y los ecosistemas de innovación, agradeciéndote enormemente pues que nos hayas compartido de una manera tan generosa tu conocimiento y tu experiencia a los integrantes del ecosistema de innovación del Estado de Hidalgo y pues que sigamos fortaleciendo por un lado este proceso y por otro lado también aprovechar el espacio pues para solicitarte que podamos mantener la vinculación, el contacto, dado obviamente que tú y la institución en la que representan pues son una institución líder en estos temas y es un tema que también es de un gran interés para parte del Estado de Hidalgo y por lo cual ojalá podamos seguir manteniendo el contacto y la vinculación para generar otras iniciativas en un futuro cercano. Muchas gracias, Lucas, y bueno, pues seguimos en comunicación y en contacto. Muchas gracias, Alonso, Francisco, y a toda la organización. Felicitaciones por esto. Y bueno, y estamos en contacto y por supuesto los puentes y las puertas abiertas para seguir construyendo. Les mando un saludo. Sí, claro. Creo que aquí Francisco va a ser justamente nuestro enlace, nuestro vínculo y bueno, no vamos a dejar ahí el tema. Y a nuestra audiencia, pues agradecerles enormemente que nos hayan acompañado en esta actividad de este Summit de propiedad intelectual y emprendimiento que organiza el gobierno del Estado de Hidalgo y invitarlos, por supuesto, a que nos sigan acompañando en el resto de actividades que tendremos el día de hoy y en los días subsecuentes para que pues sigan aprendiendo sobre estos importantes temas, conociendo las tendencias y sobre todo pues incorporándolas dentro de sus iniciativas, dentro de sus instituciones. Muchas gracias a todos, muy buena tarde y pues nos seguimos viendo en este espacio. Gracias.